Este es Carlos Dávila, Ministerios Triunfante, con un mensaje para hoy. Gospel, diferente al que hemos recibido. different from the one we've already received. No le creáis. Don't believe it. Sea anatema. Anatema. Curse. Let that entity be cursed. ¿Me está entendiendo? Are you following? Porque aún el mismo querubín caído, Because even the fallen angels, the fallen cherubim, la serpiente antigua, the ancient serpent, el diablo, el Señor le reprenda, the devil, may the Lord rebuke him, se puede disfrazar o vestir como ángel de luz, can dress up as an angel of light. tomar la apariencia, He can take the appearance. ¿no? La apariencia de león, He can take the appearance of a lion. hacer ruido, He can make noise, pero no es un león. but he's not really a lion. Tenemos que entender esto, We have to understand this, que en los postreros días that in the last days, las cosas cambiarían drásticamente, things were going to change drastically porque el espíritu de apostasía because the spirit of apostasy sería rampante por todos lados, would be rampant everywhere, tratándole de hacer creerles a los de la fe trying to make even people of the faith believe it que con una fe muerta puedes entrar en el reino de los cielos. and make you believe that even with a dead faith you can enter into the kingdom of God. No, amado, no le deis lugar al diablo. No, do not give place to the devil. Sea anatema. Cursed. Get Let it- away from me. Okay. ¿Ves? Tenemos que tener ese cuidado nosotros hoy en día. We have to be careful in these days. Y para los que todavía persisten en creer incorrectamente que la paciencia está incluida en la fe y no fuera de ella, permítame recordarle lo que le dijo Jesús a su iglesia en Filadelfia, en Asia Menor. Una iglesia cuyos miembros sí serían siempre salvos, porque ellos eran diferentes. ¿Pero cómo? Es lo que he estado hablando. Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. But for those who still persist in believing incorrectly, that patience is included in the faith and not outside of it. Let me remind you of what Jesus said to his church in Philadelphia or Asia Minor, a church whose members would always be saved because they were different. But how? Revelations 3:10 en español dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en el verso 10. ¿Has guardado la palabra de qué? ¿Se acuerda de esa palabra? ¿Dónde está esa palabra unida? A la fe y a la paciencia, que Pedro explicó antes de que Jesús dijera esto. Patience. What is patience united with? It's united with faith. And Peter wrote about this. So Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: So Jesus says to the church in Philadelphia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. Y he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. So we are in Revelation 3, verse 10. Because you have kept my word of patient endurance, I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to test the inhabitants of the earth. I am coming soon. Hold fast to what you have so that no one may seize your crown. If you conquer, I will make you a pillar in the temple of my God. You will never go out of it. I will write you on the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem that comes down from my God out of heaven, and my own name. Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. Y por último le escribe a la iglesia de Sardis, en Asia Menor también. Apocalipsis capítulo 3, versos 4 al 6. And finally, he writes to the church in Asia Minor in Revelation 3, 4 through 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tuvieron que ser ¿qué? Dignas. Hay condición, ¿me está entendiendo? Dignas de creerle a Dios y de obedecerle. It says, yet you still have a few persons in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. So there are conditions. They had to be made worthy. Ok, dignas, diga fe y paciencia. So say faith and patience. No es una cosa imposible de lograr. This isn't an impossible thing to achieve. Es un favor inmerecido. It's unmerited favor. Dios nos da la salvación God gives us salvation, y el Espíritu Santo nos ayuda a mantenerla, and the Holy Spirit helps us maintain it, a ser pacientes. to be patient. En el verso 2:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y he aquí, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aún en el verso 5, amados, vemos un tipo de condición. So even in verse 5, we see this type of condition. Do you want me to read it? Okay. Y no borraré su nombre del libro de la vida. And 1. I won't erase your name from the book of life. 2. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. I will confess your name before my Father and his angels. ¿Lo puede ver? Can you see it? No borraré su nombre del libro de la vida. 1. I will not blot your name out from the book of life. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. And I will confess your name before my Father and his angels. So, la fe y la paciencia So faith and patience, están entretejidas eternamente y para siempre. they're woven together forever. Y es el Espíritu de Dios And it's the Spirit of God el que nos ayuda a ser pacientes that helps us be patient para que nuestra fe no se muera. so that our faith doesn't die. Y si tu fe es viva, And if your faith is living, tu salvación está garantizada. your salvation is ¿Me guaranteed. está entendiendo? Ni Moisés ni aquellos que dicen otra cosa. Not No, even Moses or those who say the other thing. eso le toca a Dios. That's only up to God. A nosotros nos toca creer. For us, it's up to us to believe. Y esto porque también es un don de Dios. And this because it is a gift from God. Que en nuestro libre albedrío That in our free will, nos da la oportunidad para creer. He gives us the opportunity to believe. Y una vez hemos creído, amados, And once we believed, le podemos obedecer. ¿Está conmigo? we can also obey. So, en el verso 4 lo podemos leer en inglés. Yet you still have a few persons in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. If you conquer, you will be clothed Hold on. Worthy, and it says, faith and endurance / patience. If you conquer, you will be clothed like them in white robes, and I will not blot your name out from the book of life. I will confess your name before my Father and his angels. Let anyone who has an ear to listen what the Spirit is saying to the churches. cuán importante, amados, es la llenura del Espíritu Santo. How important is it, the filling of the Holy Spirit? The fullness of the No le Holy preste Spirit. atención a lo que puedan decir del Espíritu Santo. No le preste atención a lo que Don't- puedan decir del Don't pay Espíritu attention Santo. to what can be said about the Holy Spirit. No es una opción, amados. It's not an option. Lo necesitamos. We need it, Hoy más que nunca. and now more than ever. Como ellos lo necesitaban al comienzo de la iglesia primitiva. Just like they needed to the beginning of the primitive church. Amados, el día que tu fe muera, y no vamos a aceptar eso, usted diga, no, mi fe no va a morir, pero usted tiene que demostrarlo, ¿no? Amado, el día que tu fe muera, mataste la paciencia con ella y todo lo demás, y concebiste un embrión de apostasía dentro de ti. Si esto llegase a dar a luz, reclamará tu salvación ante el trono de Dios en el día en que los libros sean abiertos. Beloved, the day your faith dies, you killed patience with it and everything else, and you conceived an embryo of apostasy within you. If this were to give birth, it will claim your salvation before the throne of God on the day when the books will be opened. Dios lo determinó así.
God already determined it. Los libros serán abiertos. The books will be opened. Y si tu nombre no aparece inscrito en el libro de la vida, And if your name isn't written in the book of life, no podrás entrar a la eternidad con Dios. you cannot enter eternity with God. Por lo tanto, antes de que tu fe vaya a fallar, pídele a Dios que te llene de su Santo Espíritu. Y si no puedes creer en la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, entonces pídele que te lleve a su presencia. Porque en la generación que nos ha tocado vivir, ninguna otra cosa podrá garantizar tu salvación. Y escucha lo que el Espíritu de Dios te está hablando en la iglesia, mi amado. Therefore, before your faith is going to fail, ask God to fill you with His Holy Spirit. And if you cannot believe in the fullness and baptism of the Holy Spirit, then ask Him to take you to His presence. Because in the generation that we have had to live, nothing else can guarantee your salvation. Listen to what the Spirit of God is speaking to you in the church. Y esa era la grande preocupación del apóstol Pablo, And this was Apostle Paul's great worry, que llegó a ver estos días that these days would come de grande apostasía. of great apostasy. So, tenemos un enemigo formidable, So we have a formidable enemy, invisible, invisible, que nos está acechando that is attacking us de día y de noche day and night. y está acusándonos He's also accusing us de día y de noche day and night. delante de Dios. Y en estos días en que estamos viviendo, And in these days that we're living, los emisarios del diablo, el Señor les reprenda, the emissaries of the devil, may the Lord Están en la rebuke them, tierra. they are in the earth. aunque el diablo mismo está allá arriba, Even though the devil is up in heaven, hasta que llegue el día en que sea lanzado a esta tierra until the day that he is thrown down por la fuerza, by force. by force. Lo dice el libro de Apocalipsis. The book of Revelation says Pero it. estamos nosotros advertidos. We are warned. Como iglesia, As a church, necesitamos el Espíritu de Dios we need the Spirit of God en nosotros, in us continuamente. continually. Aún nuestros sueños se los tenemos que encomendar a Dios. Even in our dreams, we have to call Y on que no God, se conviertan en pesadillas, and that they don't turn into nightmares donde queremos despertarnos y no podemos. when we try to wake up and we can't. Pero en la misericordia de Dios, Dios nos recuerda But by the mercy of God, He reminds que us todavía estamos vivos. that we're still alive. So, amados, recibir el bautismo del Espíritu Santo, oiga bien, es un mandamiento y no una opción. Hoy espero que entiendas esto, o que entiendas por lo menos el por qué. Algo tan sencillo como esto. To receive the baptism of the Holy Spirit, it is a commandment and not an option. Today, I hope you understand why. Something as simple as this. Y yo creo que por eso fue que Pablo llegó a decir I think that's why Paul said y escribió: and also wrote, no resistáis al Espíritu de Dios, don't resist the Spirit of God. no impidáis el hablar en lenguas, Don't impede the speaking in tongues. no impidáis las profecías. Don't impede prophecy. En otras palabras, no resistas al Espíritu de Dios. In other words, don't resist the Holy Spirit. Y Juan el Bautista también dijo: And John the Baptist also said, yo os bautizo en agua, I baptize in water, para arrepentimiento. for repentance. Y usted dice: "Ah, hay agua, And you say, there's water. la va a ver pronto." We're going to see it soon. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo menos una mano. ¿Me está entendiendo, amado? Hay un bautismo en agua, There's a baptism in water, pero hay un bautismo en qué? En fuego. but there's also a baptism in what? In fire. En fuego. In fire. Es el fuego de Dios It's the fire of que te God. marca, And it marks you porque somos ganado de Dios. because we are won by God. Brands us. We're branded by God. Le pertenecemos al rancho de Dios. Ok, hay algunos que lo entienden. Pero me alegro por eso, porque ciertamente el Espíritu nos sella, Surely the Holy Spirit seals us. nos marca. He brands us. Y por eso Juan dijo: And that's why John said, el que viene detrás de mí he who comes after me os bautizará en Espíritu Santo y fuego. will baptize you in the Holy Spirit and fire. Y entonces Jesús lo confirmó, And Jesus confirmed it. estando en el aposento alto, Being in the upper room, los 120 reunidos. the 120 reunited there. Se oyó una grande explosión en los cielos. They heard a big explosion in the heavens. Y yo pienso que ocurrió And I think it happened cuando la paloma de Dios, when the dove of God, al entrar a nuestra atmósfera,
came into our atmosphere. Rompió la velocidad del sonido. It broke the speed of light. Sound. Sound. Okay. Rompió la velocidad del sonido. Okay. Sound barrier. ¡Pum! 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 There you go. I'm not Por lo going to. menos 3 veces. At least 3 times. Y toda Jerusalén And all of se Jerusalem asustó. was scared. ¿Qué está pasando? What's going on? Aquellos 120 Those 120 que estaban allí sentados, that were there seated, de momento, all of a sudden, como lenguas de fuego, se asentaron sobre ellos. the tongues of fire rested above them. Y comenzaron a hablar en otros idiomas, en And otras lenguas, they started speaking in other languages. que no entendían cada uno, They didn't even understand, pero otros quizás lo entendían. but others probably did. Y por lo menos habían 16 naciones representadas. And there were at least 16 nations represented there. Amados, eso es una marca, una señal que Dios hizo This is a mark, a sign, a brand that God para gave us marcar el inicio, el comienzo de la iglesia de Jesucristo. to start the beginning of the Church of En el Christ día de Pentecostés, in the day of Pentecost. ¿cuántos alaban a Dios? Y eso no se quedó ahí. And that didn't stay there. Si se hubiese quedado ahí, If it would have stayed there, pues alguien pudiera decir, ya se hizo una vez then someone could say, well, it happened y no once tenía que hacerse otra and it vez. doesn't have to happen again. Pero amados, eso no nos dice la Biblia. But that's not what the Bible says. Vez tras vez, vez tras vez, Time after time, sucedió lo mismo. time and again, Y ellos it dijeron, happened. And they heard, Como ocurrió en el aposento alto, like what happened in the upper room, como ocurrió en esa reunión, like what happened in that meeting, ocurrió también aquí, por ejemplo, happened here as well, for en example, la casa de un centurión romano in the house of a Roman centurion llamado Cornelio. called Y Cornelius. comenzaron a hablar en otras lenguas, And they began to speak in different languages según el Espíritu le daba que hablase. by the Spirit who allowed them to speak. Y se repitió en diversas ocasiones en la Biblia, And they repented in various occasions throughout vez the tras Bible, vez, vez tras vez. time and time again. Y la última vez que se repitió eso notablemente, And the last time that this repentance happened, en notably, una nación que ya se habían olvidado de estas cosas, it was a nation that had been forgotten. fue en la calle Azusa en California, It was the Azusa Street Revival en el siglo pasado, in the last Century. Okay, a comienzos del siglo. the beginning of the century. Ocurrió algo semejante. Something similar happened. Los que estaban reunidos en ese lugar, Those who were reunited there, y era un morenito, alguien de color que les estaba enseñando. Mientras él les enseñaba, as he taught them, recibieron el bautismo del Espíritu they Santo, received the como dice la baptism Biblia, of the Holy Spirit, like the Bible talks about. y comenzaron a hablar en otras lenguas, And they began to speak in different tongues. y quedó escrito And it was written down, hasta el día de hoy. even until today. Y una de las denominaciones que nació de eso And one of the denominations that was birthed from that fue la Asamblea de Dios, was the Assemblies of God, hasta el día de hoy. even until today. Pero el espíritu de apostasía But the spirit of apostasy se ha metido en las denominaciones has put itself into the denominations. y ha querido hacerle fe He tried to make other people see que estas cosas son that negociables, these things are negotiable que no son necesarias para hoy en día. and They're that not needed for today. In the Pentecostal churches, en las iglesias pentecostales, ¿me está entendiendo? Por eso es que el apóstol Pablo escribió como escribió, this is why the Apostle Paul wrote how he wrote, porque él vio estas cosas. because he saw these things. ¿Lo puede ver? ¿Resistieron a quién? He can see that they Al resisted Espíritu Santo, al mismo Espíritu, the Holy Spirit, como hicieron Janes y Jambres en los días de Moisés. ¿Me está entendiendo? Entonces, amados, es necesario que la iglesia venga los domingos a aprender diligentemente. It's necessary that the people of God come to church to learn, No escuchar el ruido nada más, not to just hear noise, porque hay enseñanzas que están huecas, because there are teachings that are hollow. carecen de la verdad. They lack They lack the truth. the truth. Okay. Thank you, Holy Spirit. Porque yo hay cosas que no sé, pero las oigo del Espíritu de Dios There are things that I don't know, but I hear it from the Spirit of God. y las digo. And so I say them. Y si están bien, no me equivoqué, fue el Espíritu de Dios. Pero amados, esto es para todos, ¿ok? No hay nada especial aquí en esta persona. This is for everybody. There's nothing here special in this person. Es más, ustedes son más especiales que esta persona. It's even more. You guys are more special than this person.
Porque ustedes es el pueblo de Dios, because you are the people of God, a los cuales Dios quiere que sus nombres permanezcan inscritos. whose names God wants written in the Lamb's Book of Life. Permanezcan inscritos en el libro de la vida. Y yo, aunque yo quizás como Moisés, aunque no le llego ni a los tobillos, pero puedo pensar y decir cosas, sí o no, y no me toca a mí. Borrar o quedar, no me toca a mí enseñar esas cosas. ¿Me está entendiendo? It's not up to me to teach who is erased or whose name stays. That only belongs to God. But forbid me, God, from saying that your name stays no matter what, because that's not the case. There are conditions, and it has to be faith, a living faith, and patience. Then your salvation will be guaranteed, and no one, nothing can erase your name from the book of life. That's the only way. So espero que entendamos la importancia de la fe y la paciencia y la relación del Espíritu Santo en nosotros para poder tener fe y perseverar hasta el fin de los tiempos. So I hope you guys can understand the importance of faith and patience and how the Holy Spirit leads us through these times. Porque la apostasía estará tratando de hacerte creer Because apostasy will try to make you believe que con una fe muerta, that with a dead faith que no está comprometida con Dios, that's not committed to God, con tal fe with that faith, aún podrás entrar al reino de los that you cielos. can enter the kingdom of God, Y que tu nombre no puede ser borrado entonces del libro de la vida. and that your name can't be erased from the Lamb's Book of Life. Ese no es el caso. That's not the case. Este es Carlos Dávila, Ministerios Triunfante, con un mensaje para hoy.